Estamos a domingo 30 de mayo del año 2021 y en este día queremos pedir por la salud de Alaní, de Carlitos López Marañón, de Teresa Zavala de Hernández, de Teresa Hernández Macías, de Miguel Cabrera, de María de Los Ángeles Sierra, de Víctor Manuel Zamora Barradas, de Yamile Adriana Morales Riquelme. Queremos pedir también por el eterno descanso del Padre Carlos Carrillo Ojeda, por todos los enfermos de COVID-19, por el eterno descanso de Julio García Chávez, a 8 meses de fallecimiento, por el eterno descanso de Manuel Guillermo Hernández Bustamante, por el eterno descanso de Manuel Guillermo Hernández Ramos, por el eterno descanso de Víctor Manuel Hernández Ramos. Queremos pedir también por todos los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados, por el capítulo general de los misioneros josefinos y por todas las familias. Y cantamos al Señor. Somos llamados a celebrar que Cristo resucitó. Juntos venimos en torno al altar, pecado y muerte venció. Somos iglesia, somos familia, somos el pueblo de Dios. Somos iglesia, somos familia, somos el pueblo de Dios. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Y en este día que celebramos a la Santísima Trinidad, damos juntos gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Oremos. Le pedimos al Señor por todas las intenciones que dijimos al inicio de esta celebración y pedimos también por todos los que vivirán con nosotros esta Eucaristía. Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo a la palabra de verdad y el espíritu de la satisfacción para revelar a los hombres tu admirable misterio, concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros, de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos, hizo aliento los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuide el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que era,
y que vendrá. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la primera lectura. La primera lectura es del libro del Deuteronomio. Hay un evento importante en la historia de la salvación, y ese evento es de que Dios haya hecho pacto con el Dios de Israel, y que ese Dios de Israel se haya mostrado de una forma poderosa, de una forma portentosa, de una forma admirable, de una forma diversa al pueblo de Israel. Vemos cómo Dios se presenta a Moisés, ¿verdad?, en la zarza ardiente. Vemos cómo Dios se presenta con las plagas en Egipto. Vemos cómo Dios se presenta abriéndoles el mar. Vemos cómo Dios los acompaña con columna de nube, con columna de fuego, cómo Dios les da el maná, cómo Dios hace tantas maravillas por este pueblo. Por eso ellos dicen: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, milagros, de guerras, con mano fuerte, con brazo poderoso? Pues es recordar todos los eventos de la historia de la salvación y ver cómo Dios ha actuado. Es el pueblo que en la memoria de la Sagrada Escritura tiene presente todas sus acciones. Y por eso dice, pues, investiga si hay otro Dios que haya hecho cosas tan grandes por otros pueblos. Reconoce pues y graba en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro, por todos esos eventos que ha hecho y por todo lo que ha hecho en favor de su pueblo. Cumple tus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Verdad? Porque recordar esas cosas es saber que uno no está solo, que uno está acompañado por Dios, que uno está encaminado por el Señor, que uno tiene la protección de Dios. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 32 nosotros hablábamos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Y creo que una de las cosas importantes es de esta elección divina es que el Señor, a través de la palabra, va a ir guiando a su pueblo, ¿verdad? Si bien ya se conocen todos esos hechos poderosos que nosotros escuchábamos en el libro del Deuteronomio, pues la palabra también va guiando al fiel. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de sus bondades. ¿En qué se manifiesta esta justicia? En la palabra de Dios. ¿En qué se manifiesta este derecho? En la ley del Señor. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, los astros. Por eso no solamente es la palabra que nos deja escrita, sino la palabra creadora que hace que todas estas cosas existan. Pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el hombre.
Y más encima de que el Señor es poderoso, más encima de que nos ha dado su palabra que nos guía, de su palabra creadora, cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. El Señor, ese poder lo tiene para cuidarnos. El Señor, ese poder lo tiene como para... Nosotros decimos que cuando celebramos siempre el día primero de cada mes, decimos la divina providencia, esa Trinidad que es providente, que nos provee, ese Dios que nos acompaña, ese Dios que nos da todo lo que necesitamos. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Confiar en la palabra del Señor, confiar en que el Señor nunca nos va a abandonar. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los fieles de Roma, dice, hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La guía del cristiano tiene que ser Dios mismo. La guía del cristiano no puede ser otra. Y si nosotros confiamos en Dios, pues vamos a tener todo. Según esto que dice San Pablo a los romanos, no han recibido ustedes un espíritu de esclavos. Acordémonos que cuando Dios ha dado su vida por nosotros, nos ha liberado. Cuando Dios ha dado su vida por nosotros, nos ha hecho hijos de Dios. Entonces dice, no han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar a Dios Padre. Por el bautismo tenemos este espíritu. Nosotros ya no somos esclavos, somos hijos. El mismo Espíritu Santo, aún con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Porque hay, como les decíamos, esta cercanía. Hay como sentirse uno con el Espíritu. Hay como vibrar a la misma, vamos a decir, al mismo tono del Espíritu Santo. Pedir lo mismo, sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque hay sintonía, porque hay armonía. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él, tanto en la vida como en la muerte, como en la resurrección, somos de Dios. Finalmente, con el Evangelio, estamos en el final del Evangelio de San Mateo, y dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, subieron al monte en que Jesús los había citado, y al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Jesús presente después de haber sido asesinado, ajusticiado en la cruz, después de manifestarse resucitado, todavía algunos titubean. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en la tierra, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios se manifiesta como Trinidad. Como se dice popularmente, una sola esencia en tres personas, ¿verdad? Y como en este bautismo, en nombre de la Trinidad, no de tres dioses, no, de tres personas con una sola esencia. Es ese Dios que se manifiesta trino. Es ese Dios que se nos manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y que nos acompaña. Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta compañía de Dios hasta el final de los tiempos. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Nosotros, yo les decía esto que decía el Deuteronomio, pregunta en otros pueblos a ver qué Dios ha hecho obras grandes como las que hace nuestro Dios, qué Dios ha hecho portentos, qué Dios ha ido buscando un pueblo, qué Dios ha hecho cosas tan grandes, tan poderosas por los suyos, ¿verdad? Y es importante también que nosotros nos demos cuenta en nuestra vida diaria, en nuestra vida de todos los días, las cosas que Dios hace por nosotros. Y nosotros podemos ir, pregunta a los otros pueblos y ve que Dios se ha quedado con ellos en la Eucaristía. Pregunta a otros pueblos y ve que Dios se manifiesta a través de sus palabras, que Dios consuela
a través de sus leyes, que Dios nos ha dejado su palabra impresa en la Sagrada Escritura, que Dios nos acompaña como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Son cosas que tenemos que ver, que Dios nos acompaña puesto en la Eucaristía, en su presencia eucarística que nos consuela todos los días y que está presente cada vez que nosotros entramos a cualquier iglesia donde está la reserva del Santísimo Sacramento. Pregunta. La presencia de Jesucristo es una presencia sacramental, pero la presencia de Cristo también es una presencia real. Es una presencia que tenemos en la Sagrada Escritura, es una presencia que tenemos en los sacramentos y es una presencia que tenemos en las personas que están a nuestro lado, porque donde está una persona, un prójimo, ahí también está Dios que se nos revela a través de la humildad de la carne de nuestros hermanos y hermanas. Y de eso tenemos que darle gracias a Dios, de que podemos descubrir a Dios en la lectura de un pasaje del Evangelio o de la Sagrada Escritura, de que podemos descubrir a Dios cada vez que nos arrodillamos delante del Santísimo Sacramento, que podemos descubrir a Dios cada vez que celebramos la Santa Eucaristía, que podemos descubrir a Dios cuando nos ponemos en oración, que podemos descubrir a Dios cuando nos encontramos con nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más humildes, los más débiles. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 32, esto que decía que Dios se quedaba con nosotros a través de su palabra, como a través de su palabra creadora había hecho todas las cosas. También les decía que el Señor cuida de aquellos que lo temen, es decir, que lo aman y en su bondad confía y lo salva de la muerte. Y como el Señor, nosotros tenemos que tener puesta nuestra esperanza. Si vemos que la palabra de Dios está en esto que llamamos nosotros Biblia, si vemos que la palabra de Dios está impresa en toda la creación, si vemos que la palabra de Dios nos da fuerza, nos da capacidad de seguir adelante, si vemos que la palabra de Dios nos protege, pues hay que abrirnos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a esta palabra que está presente en muchas cosas. Y esta palabra que ha resonado en nuestros oídos desde que éramos jóvenes, que nos la enseñaron los sacerdotes, las religiosas, nuestra gente cercana como nuestros padres, nuestra familia, la gente que nos ha evangelizado, pues nos ha dado esta palabra. Pero como les digo, también está impresa en la creación y decir gracias, Señor, por el cielo, gracias, Señor, por el sol, gracias, Señor, por las estrellas, gracias, Señor, por la lluvia, gracias por todo, porque es gracias a esa palabra creadora que nos sigue el Señor animando, que nos sigue el Señor iluminando, que nos sigue el Señor proveyendo, ¿verdad? Y es por eso es importante que digamos, bendito tú por tu palabra, por esta palabra que también ha hecho de mí una persona. Y esta palabra que me invita a que yo también comparta esto que tú me das cada día. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, yo les decía que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahorita hay muchas personas o muchas ideologías o muchos pensamientos que quieren guiar nuestra vida. Y hay pensamientos que son, como decimos, sublimes, o que son impactantes, o que son atractivos. Y que a veces esos pensamientos nos mueven a pensar que nosotros somos los únicos que tenemos el poder de nuestra vida, que nosotros somos los que podemos decidir qué se hace y qué no se hace, que nosotros estamos a merced de eventos o de cosas que pasan. Pero como cristianos, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos guiados por Dios. Que Dios es providente, que Dios nos guía a través de las cosas que nos va proveyendo cada día. Como es su gracia, como es su bondad, como es la vida, como es el amor,
cómo es la caridad, cómo son los talentos, cómo son los dones, cómo son tantas cosas. Y hay que llevar una vida según Dios, porque hay quien afirma ahora que uno puede vivir como le da la gana, incluso en contra de lo que Dios quiere, incluso en contra de lo que Dios nos invita a hacer para vivirnos como hermanos. Y hay gente que le da cabida en su vida a la violencia porque tiene una mentalidad violenta. Hay gente que le da cabida en su vida a una mentalidad de explotación de las cosas terrenas, de explotación de los hermanos y de las hermanas, de explotación de todo lo que se pueda, y no le importa con quién acabe. Esa no puede ser nuestra mentalidad. Nosotros tenemos que guiarnos según Dios. Nosotros no tenemos que ceder al egoísmo, a la falsedad, a la envidia, a las cosas que nos hacen daño. Tenemos que saber que nosotros debemos guiarnos por Dios. Y si nos guiamos por Dios, vamos a hacer obras divinas. Y si nos guiamos por obras de envidia, pues vamos a ser envidiosos. Si nos guiamos por obras de muerte, pues vamos a recibir signos de muerte en nuestra vida y la misma muerte. Si nos guiamos cosas de la envidia, pues la envidia va también a alcanzarnos. Entonces es bien importante esto que dice aquí, porque hemos recibido un espíritu de hijos. Nosotros no somos esclavos. A nosotros ya nos quitaron los grilletes, ya nos quitaron las cadenas, ya nos quitaron todo lo que nos ataba. Pero a veces lastimosamente, como les digo, por esas ideologías, por esas mentalidades, a veces nosotros solitos nos ponemos la cadena en el pescuezo, en las muñecas y en los tobillos, para no poder andar, cuando Dios ya nos ha liberado. El mismo Espíritu, aúna con nuestro propio Espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios, y como esto tenemos que portarnos. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Mateo, estos 11 que son enviados y que les dice Jesús: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús comparte este poder con los apóstoles. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo siempre les digo a los hermanos, o algunas veces les digo, que el sacramento del bautismo lo puede administrar todo cristiano. En un momento, por ejemplo, de peligro de muerte, todos como cristianos tenemos la posibilidad de decirle a otro hermano: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este poder que Jesús comparte con los apóstoles, lo comparte con todos nosotros que somos también cristianos. ¿Cómo nosotros también podemos compartir esa filiación divina, ¿verdad? En un momento de gravedad, en un momento extremo. Eso lo dice la Iglesia. Y todos nosotros, así como tenemos la capacidad de compartir ese sacramento, tenemos la capacidad de enseñar a los hermanos, al prójimo, a cumplir todo lo que Jesús nos ha mandado. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? ¿Y cómo lo vamos a ejercer? Pues hay que tratar de ejercerlo con santidad. Hay que tratarlo de ejercer con amor. Hay que tratarle de ejercerlo con la bondad que Dios nos da a través de todas las cosas divinas. Por eso pidámosle al Señor en este día que nos conceda pues poder ser sensibles a su paso en nuestra vida, como lo dice el Deuteronomio. Ser sensibles a su paso en nuestra vida a través de su palabra, a través de la creación, como lo dice el Salmo 32. Ser sensibles a que somos hijos e hijas de Dios, porque vivimos el mismo Espíritu de Dios, como dice la carta a los Romanos, y ser sensibles a que tenemos el poder de compartir la vida y la palabra del Señor. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos: sí, creo. ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Decimos: sí, creo.
Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Decimos sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a poner todas las intenciones que le pedimos al Señor al inicio de esta celebración. También ponemos por el eterno descanso de Anastasio Hernández, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Y cantamos al Señor. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en ofrenda perenne a tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, una sola persona, sino tres en una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales a su dignidad, en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte a una sola voz. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, porque santo es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos los que no han podido comulgar, los invito a que hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos.
Al confesar nuestra fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, concédenos, Señor y Dios nuestro, encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Como cristianos queremos cantar al Hijo que nos amó. Gracias al Padre que nos quiere dar, al Santo Espíritu Dios. Somos iglesia, somos familia, somos el pueblo de Dios. Somos iglesia, somos familia, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.